Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar un club de revistas. Mi nombre es Ramsés Gómez, yo soy residente de Cirugía General de la Universidad CES. La compañera Valentina Zapata es interna de la Universidad de Antioquia. El tema del club de revistas que vamos a hablar hoy es cirugía versus stent como puente a cirugía en cáncer de colon izquierdo que está obstruido. Quisimos traer este tema como revisión del club de revistas precisamente por la reunión anterior de complicaciones que tuvimos en la institución. En el caso de un paciente con cáncer de colon izquierdo que se le hizo una colostomía y tuvo una complicación, generalmente en otras rotaciones he visto que hacen más uso pues como de stent y quisimos ver qué evidencia hay en cuanto a colocación de stent en estos pacientes antes de llevarlos a una cirugía electiva y no tenerlos que llevar de forma urgente a cirugía. Entonces tenemos que cada vez es más frecuente el cáncer de colon en los pacientes y obviamente por la anatomía y por la fisiopatología de esta neoplasia es frecuente que los pacientes se presenten con obstrucción a nivel del colon. Cuando estos pacientes tienen obstrucción a nivel del colon, obviamente van a tener una mayor mortalidad porque van a tener que ser llevados a una cirugía de urgencia. Como el gol estándar en estos momentos va a ser llevarlo a una cirugía por medio de la laparoscopia, al tener las asas distendidas, pues va a ser mucho más difícil llevarlos al procedimiento. Según algunas directrices internacionales, todos estos pacientes que tienen cáncer de colon y están obstruidos deberían llevarse a un procedimiento puente para después ser llevados a cirugía. ¿Cuál es ese procedimiento puente? O un stent metálico autoexpandible o una colostomía derivativa. Entonces tenemos que la implementación de los stent autoexpandibles ha sido pues como muy debatida, no está tan implementada en nuestro medio porque se cree que tiene un alto riesgo de diseminación tumoral, mayor riesgo de recurrencias locorregionales y mayores complicaciones como migración o perforación. Lo que diría uno que más le preocupa es los resultados oncológicos, pero como tal los metaanálisis que hay, los estudios que hay, no le han proporcionado pues como suficiente evidencia de que usted colocarle un stent al paciente con cáncer haga que se disemine más o que tenga más recurrencia local, pero sigue siendo ese mito y por eso es que no se utiliza mucho. El primer artículo que les traemos es un artículo que se llama comparación del estoma descompresivo versus un stent en pacientes que tienen cáncer de colon izquierdo y que están obstruidos. Este artículo se publicó el 8 de enero del 2020. La autora principal se llama Joyce Bell, es una experta en cuanto al manejo del cáncer colorectal de la Universidad de Ámsterdam. Ha publicado 18 artículos relacionados con este tema y fue publicado en la revista JAMA, que es de las 5 revistas más importantes a nivel de publicaciones médicas en el mundo. Entonces es un estudio de corte retrospectivo, fue avalado por este grupo de investigación de Países Bajos, que se encarga de hacer la mayoría de investigaciones en Holanda, y fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Centro Médico Académico de Ámsterdam. Entonces es un estudio pues, que tiene una adecuada validación. ¿Cuál fue la pregunta que ellos hicieron en el estudio? Si es mejor un estoma de descompresión que un stent metálico autoexpandible como puente a la cirugía en aquellos pacientes que tienen un cáncer de colon obstructivo del lado izquierdo y que no está localmente avanzado. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión de este estudio? Primero, pues que los pacientes tuvieran una obstrucción colónica sintomática. Ellos los síntomas la definieron como que estuviera distendido, que tuviera náuseas o vómito. Segundo, que el tumor estuviera localizado en colon izquierdo, colon distal, definido como un tumor en colon sigmoides, colon descendente o hasta el ángulo esplénico. Tercero, que el tumor fuera maligno, comprobado por medio de histología. Y cuarto, que se haya confirmado que el paciente, además de la sintomatología, tuviera una obstrucción radiológica comprobada. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Que el paciente tuviera obviamente signos de perforación durante la presentación inicial, que el paciente después de todos los estudios se considerara que no era candidato a un manejo quirúrgico, sino que simplemente se le iba a hacer un manejo paliativo, que tuviera que ser llevado a una resección de emergencia o que tuviera un tumor localmente avanzado. Esos fueron los criterios de exclusión. ¿Ellos qué quisieron ver? Ellos vieron resultados a corto plazo y a largo plazo. Entre los resultados a corto plazo, ellos querían ver qué tantos pacientes eran candidatos a hacerle una anastomosis primaria después de colocarle el esteno, después de haberle hecho una colostomía. ¿Cuál fue la mortalidad a 90 días? ¿Qué complicaciones tuvieron? ¿Qué intervenciones adicionales a la ostomía o al stent necesitaron esos pacientes? ¿Qué tanto duraban hospitalizados? Y qué tantos de estos pacientes, después de hacerle una resección de colon, necesitaban un estoma ya fuera o temporal o definitivo.
y también quisieron ver qué tan frecuente era la perforación relacionada con los stents, que es una de las preocupaciones que uno tiene cuando se colocan estos implementos. Y los resultados a largo plazo, también las complicaciones, la recurrencia locorregional a los 3 años, que relativamente en el ámbito oncológico es un seguimiento más corto, la supervivencia libre de enfermedad a los 3 años, una supervivencia general a los 3 años, qué intervenciones adicionales necesitaban estos pacientes, la estancia hospitalaria, incluidos los reingresos por complicaciones secundarias a los procedimientos y qué tantos pacientes tenían necesidad de un estoma permanente. Entonces, en cuanto a la metodología de este estudio, en total se incluyeron 75 hospitales de los Países Bajos, se identificaron un total de 4.216 pacientes desde el 2009 hasta el 2016 que se les había identificado cáncer de colon y habían sido sometidos o a la colocación de un stent o a un estoma derivativo. Después de aplicar todos los criterios de exclusión que ya les mencioné, en total quedaron 443 pacientes. Y después de tener esos 443 pacientes, en esta gráfica no se ve muy bien, encontraron que había más pacientes con estoma que con stent. Entonces ellos lo que hicieron fue un emparejamiento con el método de puntuación de propensión de 1 a 1 y dio como resultado 121 pacientes para la colostomía y 121 pacientes para la colocación de stent. ¿Cómo hicieron el pareamiento? Incluyeron la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la clasificación de ASA, si el paciente había tenido una cirugía abdominal previa, la localización del tumor y también la cantidad de ganglios o si había tenido metástasis o no por el cáncer de colon, el tamaño de la estenosis y el año en el que se hizo la resección y se lograron pues aparear estos dos grupos. Los resultados en la corte emparejada se analizaron con una regresión logística para tener en cuenta la naturaleza de los datos. Se calculó el odds ratio por un intervalo de confianza del 95% y se consideró pues que era estadísticamente significativo cuando la P era menor de 0.05. Los análisis se realizaron por intención a tratar. Esto quiere decir que los pacientes que se llevan a una colostomía derivativa después de haber fallado el stent, todavía se seguían analizando en el grupo de la colocación de stent. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues un poco borroso. Lo principal que ellos encontraron era la estancia hospitalaria. Obviamente es mucho menor en los pacientes que se le coloca un stent, 18 días versus 30 días de los pacientes que se les realiza una colostomía. Ellos también vieron la necesidad de un estoma directamente después de la resección y vieron que también era significativamente que los pacientes que se llevaban a colocación de stent necesitaban menos estomas definitivos después de la resección. Adicional a eso, ellos también vieron que las tasas de readmisión intrahospitalaria eran mucho mayores en los pacientes que se les colocaba una colostomía en comparación con los pacientes que se les colocaba un stent, y ellos también observaron que obviamente las complicaciones de la colostomía era una de las principales causas de reingreso en nuestros pacientes. Como ya les mencioné, ellos también querían mirar cuál era la tasa de perforación de estos stents, porque es uno de los principales miedos que les da a uno colocar un stent en un paciente que está obstruido y que adicional a eso tiene un cáncer de colon. Vieron que la tasa de perforación fue más o menos del 8%, de todos los pacientes 3 tenían perforación que era clínicamente evidente, pero algunos de estos también tenían una microperforación identificada después de la cirugía. En cuanto a los resultados a largo plazo, pues ya les mencioné todas las complicaciones relacionadas con la colostomía, principalmente las hernias parostomales, y ellos encontraron que el reingreso de los pacientes era mayor en aquellos que se les hacía una colostomía comparado a los que se hacían un stent, pero algo muy importante es que todos estos reingresos incluían el cierre del estómago. O sea, si a un paciente se le hizo una colostomía, obviamente tenía que reingresar si se dejaba la colostomía para que se la cerraran. Cuando ellos quitaron este reingreso por cierre de colostomía, pues vieron que no era estadísticamente significativo. En cuanto a las recurrencias locorregionales, que es otro de los aspectos que a uno le da miedo de colocar el stent, de que después de la cirugía me recaiga el cáncer a nivel local, no encontraron que era estadísticamente significativo, y en cuanto a las metástasis, tampoco.
¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Pues obviamente es un estudio retrospectivo, no especifican las razones del médico para que haya sido llevado al paciente a una colostomía o a un stent, no mencionan aspectos fundamentales como la calidad de vida, que obviamente un paciente al verse con una colostomía puede tener una calidad de vida mucho menor, los costos del tratamiento tampoco. Acá quisiera hacer pues como una pausa porque me pareció interesante mirar qué tan costoso era colocar un stent. No averigüé específicamente en esta institución, pero en otras instituciones solamente el stent tiene un costo de 4 millones de pesos y colocar el stent tiene un costo de 5 millones de pesos. Entonces uno diría, colocar un stent se va casi en 10 millones de pesos, pero si uno se pone a hacer cuentas en cuanto a los reingresos de los pacientes, en cuanto a que el paciente tiene que volver a ser llevado a cirugía para un cierre de colostomía, los insumos de la colostomía y la calidad de vida del paciente, probablemente no es tanta la diferencia en cuanto a costos. La imputación múltiple para la longitud de la estenosis en más de la mitad de los pacientes se consideró un sesgo y las variables sobre las cuales se calcularon los puntajes de propensión se eligieron en función de una posible influencia de la elección del tratamiento con una confusión residual. Bueno, la mediana de seguimiento fue relativamente corta, ellos hablan de 3 años, que oncológicamente sería un tiempo corto para definir si los pacientes tienen más recurrencia locorregional o más metástasis, y obviamente faltan más datos sobre la experiencia del endoscopista, que eso es algo fundamental. Cada vez se ve que los stent en nuestro medio migran menos, hay menos perforación y son más fáciles de colocar, pero esto depende de la experiencia del endoscopista. ¿Qué conclusiones hay de este estudio? Los pacientes que son sometidos a ostomía tienen más necesidad de un estoma después de llevarlos a resección del cáncer de colon, tienen necesidad de más intervenciones repetidas, aunque como les mencioné, si se quita el procedimiento de cierre de ostomía puede ser comparable. Hay mayor número de intervenciones adicionales, principalmente por las complicaciones asociadas a la ostomía, principalmente las hernias parostomales. Tienen una estancia hospitalaria más larga los pacientes que se le hacen una ostomía, pero ellos también vieron que la ostomía tiene algunas ventajas. Primero, que los pacientes que se llevan a una colostomía y después a una resección del tumor de colon, hay mayor probabilidad de que le hagamos una anastomosis primaria y no haya que dejarle una colostomía de protección. Y puede tener menos complicaciones posteriores a la resección, por los que les mencioné, de que encontraron una tasa de perforación de hasta el 8%. Listo. En cuanto a las tasas de estomas permanentes por resultados oncológicos como la recurrencia locorregional o metástasis, no vieron que fuera significativamente significativo. Y algunas conclusiones es que obviamente la construcción de un estoma es relativamente sencillo, tiene una efectividad casi del 100%, y la colocación de los stent técnicamente puede ser un poco más difícil, no va a estar disponible en todos los centros, pero en lo posible, si es posible, pues colocar un stent sería lo mejor. Esto lo avalan estas guías, que son unas guías europeas publicadas en el 2019. El problema es que esa recomendación la hacen basada en evidencia que es de baja calidad, y adicional a eso, en el momento de publicarse en estas guías, no habían estudios como tal y hasta el momento no hay ensayos clínicos aleatorizados que comparen el stent descomprensivo y la colostomía descomprensiva, y el stent. Listo. Bueno, ahora vamos a seguir entonces con el segundo artículo. Este es mucho más corto. Se compararon entonces los desenlaces a corto plazo entre la colostomía derivativa y el stent colónico como una estrategia puente hasta la cirugía en una obstrucción maligna de colon izquierdo. Fue un artículo publicado en la revista Medicine en abril del 2020 y fue un estudio de cohorte retrospectivo. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Pacientes que recibieron colostomía y SEMS entre febrero del 2016 hasta agosto del 2018 en una sola institución, esto hay que tenerlo en cuenta. Pacientes con tumor obstructivo entre el ángulo esplénico y el recto, y el diagnóstico de obstrucción aguda de colon izquierdo lo hicieron mediante examen físico, rayos X de abdomen y TAC abdominopélvica. Los criterios de exclusión entonces fueron los pacientes que recibieron colostomía paliativa y pacientes que recibieron SEMS paliativa sin resección curativa. Esta es la tabla 1, inicialmente fueron 58 pacientes, 27 pacientes
de colostomía y 31 pacientes con stent. Sin embargo, se excluyeron 5 pacientes que le realizaron colostomía paliativa y 3 pacientes que le realizaron stent paliativo. Finalmente quedaron entonces en el grupo de colostomía 27, en el grupo de stent 23, con un total de 50 pacientes solamente. Bueno, entonces, con respecto a los parámetros clínico-patológicos que estudiaron los investigadores, en ninguno de los dos grupos había diferencias estadísticamente significativas, considerando entonces estadísticamente significativo como una P menor de 0.05. Ellos analizaron el sexo, la edad, comorbilidades, la clasificación ASA, el índice de masa corporal y ninguno de los dos grupos tenía unas diferencias estadísticamente significativas. Posteriormente, entonces, que hicieron alguna de las dos estrategias puente, se demostró entonces que la resección laparoscópica fue mucho mayor en el grupo de stent, un 100% versus un 81.5% con respecto al grupo de la colostomía, con una P estadísticamente significativo. El resto, digamos, de desenlaces que fueron la conversión a cirugía abierta, el tiempo de cirugía o el tiempo que pasaba desde la realización de la estrategia hasta la cirugía, no fueron estadísticamente diferentes estadísticamente. En cuanto a los resultados, entonces, con respecto al grupo de stent, se demostró que tenían un mejor tiempo de recuperación de flatos, 2 días versus 3 días con el grupo de colostomía, con una P estadísticamente significativa. El resto de los desenlaces vemos entonces que no son estadísticamente significativos, por ejemplo, el dolor posoperatorio, el inicio de la dieta, la estancia hospitalaria y las complicaciones, dentro de las que se encontraban complicaciones como infecciones, complicaciones cardiológicas, neurológicas, hernias. Estas no hubo diferencias entre ambos grupos. En cuanto a la supervivencia, el periodo de seguimiento de este estudio fue relativamente muy corto, fue solamente de 12.3 meses, no hubo diferencias significativas en la tasa de supervivencia. Podemos ver, por ejemplo, que en el grupo de colostomía hubo un 79.3%, en el grupo de stent 88.6%, con una P que no era estadísticamente significativa realmente. Conclusiones de este estudio se basaban principalmente en el stent. ¿Cuáles son las ventajas? Tuvo una tasa de resección laparoscópica más alta y una recuperación de flatos más rápido. Esto puesto que cuando hacían una colostomía se creaban unas adherencias peritoneales, que entonces esto influía en una menor tasa de éxito en la laparoscopia e intervenía también en los flatos. Tienen una tasa de estomas permanentes más bajas. En cuanto a desventajas, hay una mayor perforación tumoral con el stent, hay riesgo de migración, como nos comentaba ahora Ramsés, y tiene varias contraindicaciones, por ejemplo, la incontinencia, el cáncer de recto inferior dentro de los 5 a 10 centímetros por encima del borde anal y pacientes inestables están contraindicados pues con el stent. La colostomía de derivación mostró una tasa de complicaciones aceptable y un rendimiento factible. A pesar de todas las ventajas que tiene el stent, existe una tasa significativa de fracaso, así que debe hacerse un abordaje integral e individual de cada paciente para elegir alguna de las dos estrategias, sería la conclusión final de este estudio. ¿Cuáles fueron las limitaciones del estudio? Pues tuvo un sesgo de derivación y selección, es un estudio retrospectivo en una sola institución, realmente incluyó muy pocos pacientes y el seguimiento del estudio fue muy corto, más o menos de 1 año. ¿Cuáles pueden ser entonces las conclusiones generales de la charla de hoy? Los procedimientos puente, ya sea colostomía o stent, reducen la mortalidad y mejoran los resultados quirúrgicos y, de ser posible, se prefiere realizar una cirugía electiva y no una cirugía urgente. Cuando se cuente con la destreza necesaria y se excluyan entonces las contraindicaciones, el stent se podría considerar como una estrategia de elección. ¿En el aula virtual tienen alguna opinión, comentario? Colocación de una extensión.
Creo que pues, las indicaciones que uno más o menos estudia sobre cáncer colónico están más indicados en el lado izquierdo, ¿cierto? Esplénico, descendente y sigmoides. De ahí para allá no es de gran utilidad. Evidentemente en emergencias, pues tendrá que derivar al paciente. Tengo como otras observaciones adicionales. Y en los tumores están siempre la preocupación de personal. Realmente se colocaban muchos cubiertos, pero eso aumenta significativamente la migración. Ya se dieron cuenta que el nivel de colocar estén de litinol, que no estén descubiertos, disminuye significativamente la tasa de migración. Y sí, pues en ambos artículos, incluso esa guía dice que cada vez se colocan más por la mayor experiencia. Obviamente es fundamental y es uno de los problemas que tuvo, por ejemplo, el primer artículo que nos hablaba de los pacientes en los cuales fallaba la colocación de este, qué tanta experiencia pudieran tener. Sí. Pues, ¿cuánto tiempo está para la nación? O sea, lo ideal en ese momento lo que hablan era solucionar la obstrucción, porque obviamente usted no iba a poder ser llevado a cirugía laparoscópica y no se necesita oportunidad. En realidad, simplemente le prefiero una bobadera en ese momento por la indicación de que está. Pero dicen que ya les permite al paciente que haga un adecuado manejo nutricional y no para sus comunidades para que no sería como tal a una neoayudancia como sería en el caso de red. Sería mejorar la función de ese paciente, lograr una optimización nutricional y luego así llevarlo como tal a la cirugía. Cosas muy distintas, por ejemplo, los de red. Muchas veces sí se deja el que llevarlo a una neoayudancia que no tener defensa por la cirugía, cuál la razón pues, es mucho más fácil, pero como tal un tiempo específico, solamente hablaban de mejorar el tipo de solución y y por ejemplo, algo que obviamente no es el tema de la charla, pero por ejemplo hay unos en pacientes que van a ser sometidos a manejo adjuvante con un medicamento que se llama el bevacizumab, que se ha demostrado que es un tipo de inmunoterapia de los pacientes que se les da ese medicamento y tienen un estén, se demostró que aumenta significativamente la tasa del corazón. Como les mencionamos, pues la idea era como en el paciente obstruido, no a largo plazo, ni que la quimioterapia con el estén esperando que eso es lo mejor, simplemente de lograr solucionar la obstrucción, optimizar la parte nutricional del paciente y poderlo llevar a una cirugía electiva. En ese orden de ideas, formal, pasarme un estén, endoscopista, 10 millones de lo que le diste para desenlace secundario, para la recuperación en 1 o 2 semanas. Todo es importante. Los tiempos de no, pues bueno, parcialmente obsoleto. Y lo otro es, este contexto, los costos son bien perfectos, que depende de la no recuerdo los estímulos, pero yo creo que este tema, por ejemplo, el paciente
Y no lo iba a poner. Sí, generalmente juego Valentina, no como si... 5 centímetros. Después, hay mayor probabilidad de que no lo tolere, pero sí lo que dice es como más de la disponibilidad de la institución y la experiencia. Por ejemplo, en América se han colocado bajitos, obvio la experiencia, la disponibilidad. Sí, creo que sí, estudia mucho en cuanto a la endoscopia. Pero eso sería como... La otra ventaja es precisamente el hecho de todo es si vamos con el costo entonces y el problema ocurrió que ustedes estudian todo Sí, por ejemplo, uno pensaría, no, el paciente con cáncer se excluye inmediatamente llevarlo a la cirugía, pero por ejemplo, en todos los 120 pacientes del primer estudio, todos tenían clínica de obstrucción y todos tenían imágenes que decían que el paciente estaba obstruido, y sin embargo se le colocó el stent y como tal perforación fue, las que reportaron era más después de haber colocado el stent, no durante la colonoscopia como tal. Uno diría, no, si el paciente está obstruido, le meto más aire por el recto, pero obviamente más aire por el perforación, y ahí pues en realidad que no se dio tanto. Entiendo que creo que son tantos seleccionados que se le da también la experiencia. Pues, con ciertos servicios de las tecnologías de la Y esta no es selección. La institución no nos sirve porque ya está muy delgado y yo apenas una y estos son los que da. Y eso es otro problema, por ejemplo, del primer estudio, que ellos no especificaban la longitud de la estenosis, y eso a la hora de tener que pagar un stent, y eso tampoco lo pudieron entender. así para ellos El problema es que, por ejemplo, los pacientes muchos ingresan ya cuando están en estadios muy avanzados, y ahí, incluso dentro de los criterios de exclusión, están los localmente avanzados, que es la mayoría de pacientes que tienen sustancias de cómo llegar acá. Entonces, eso también sería pues otro problema a la hora de tomar esa decisión.